Bueno, David, nosotros siempre empezamos con un saludo para la posteridad, una sonrisa para la posteridad. Empezamos sonriendo y a partir de ahí arrancamos el programa. Bueno, hoy, gracias a todos por estar aquí un día más con nosotros en nuestro programa Hacedores del Cambio. Como siempre, siempre traemos personas súper interesantes que nos aportan valor y conocimiento y experiencia, que es lo que siempre vamos buscando en nuestro programa. Hoy contamos con David López Mejuto. Yo voy a leer para que no se me quede nada atrás. Psicólogo especializado en educación con más de 15 años de experiencia, ha pertenecido al equipo directivo de Radio ECA durante varios años y en su último cargo ha sido jefe regional de ECA en Canarias. A su vez es miembro del patronato de la fundación. Hay que aclarar que Radio ECA ya no se conoce como Radio ECA de toda la vida, sino ahora es Fundación ECA, pero que sigue siendo lo mismo. Y actualmente es profesor en el Centro de Educación de Radio ECA, de Fundación ECA, y profesor orientador, perdón, y además es vicepresidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas Ruimán. Podemos hablar con David de muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en la Asociación de Vecinos. David, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y seguro que nos vas a contar cosas súper interesantes, por lo que te agradecemos ya y después también, pues todo lo que nos compartas, que seguro que nos va a enriquecer muchísimo. Siempre es un placer. Muy bien. Bueno, David, en este mundo, Fundación ECA, Radio ECA, tiene una componente social muy importante, evidentemente, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Yo siempre estaré agradecido a Radio ECA porque mi madre aprendió las 4 reglas básicas de sumar, multiplicar y de lectura, ya cuando nosotros ya creciditos, y la mujer se desenvolvía, pero gracias a los cursos que hizo de Radio ECA, de formación básica, no sé ni cómo se llama ahora, ¿no? Primaria o lo que sea, ¿no? Y gracias a eso, pues la mujer estaba ahí con su cassette, fíjate si hace años, ¿no? Que cogía un cassette y me decía, Carlos, cuando yo salgo, grábame la clase para luego cuando yo venga a poder escucharla y los libritos y tal, ¿no? Y la verdad es que la mujer se puso ahí a tope y aprendió sus casitas, ¿no? O sea que gracias a Radio ECA mi madre también pudo crecer y siempre estaré agradecido por ese gran trabajo que vienen haciendo desde hace tantos años, ¿no? Entonces, si te parece, David, a nosotros nos gusta también conocer a la persona antes de hablar del proyecto en sí, ¿no? Conocer a la persona y háblanos un poquito de ti, de su trayectoria como psicólogo, de por qué este mundo más, con ese enfoque más social, qué es lo que te atrae un poquito, tu trayectoria, ¿no? Esos momentos claves en tu vida, y oye, esos momentos en los que tuvo que decidir, un poquito que porque de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende y a mí me encanta escuchar, vamos a decir, la biografía de las personas a las que entrevistamos, porque siempre me resultan súper interesantes y ya te digo, para mí por lo menos, siempre me despiertan cositas y me gusta aprender, ¿no? De las experiencias de los demás. Cuéntanos un poquito hasta donde tú quieras llegar, un poquito de tu trayectoria. Bueno, pues si tengo que remontarme a esa historia como me pides, pues me viene a la cabeza mi abuelo, Carlos. Me viene a la cabeza mi abuelo Paco, concretamente, eh, por un motivo concreto, y es que él a los 6 años tuvo que empezar a trabajar en Bueno, aquella Galicia profunda. ujú. Seis Podemos años, hacer un poquito madre mía. Sí, sí. retrospectiva, ¿no? Y ver un poquito cuál sería esa imagen en la que él, en ocasiones, como niño que era, se escapaba. En este caso, sus pellas eran pellas del trabajo. Él se escapaba de donde tenía que trabajar para ir a la escuela. A mí me marcó muchísimo esa historia que él me contaba. Se quedó sin padre a esa edad aproximadamente, 6 7 años, y indudablemente en esa Galicia, en una aldea de Pontevedra perdida, era muy complicada la vida. No hace falta Claro. que relate detalles, Ujú. pero nos lo podemos imaginar. Y creo que es bueno hacer acopio de esa historia reciente, no hace tanto y eso debe interpelarnos de una manera, por lo menos desde mi punto de vista, de una manera intensa, porque nos dice lo que éramos hace muy poco, lo que era nuestra sociedad hace muy poco. Entonces, esto a mí me marcó muchísimo y yo decía, esas personas adultas que retoman sus estudios porque no han tenido la oportunidad de estudiar cuando les tocaba, Mm. tampoco tuvieron la oportunidad de jugar cuando les tocaba, tampoco, y otras muchas cosas. Una lista interminable de cosas que hoy en muchos casos están conquistadas para algunos pueblos. Ojo,
¿eh? Que nos olvidamos muy rápido de los vecinos y quienes tenemos tampoco tan lejos, ¿de acuerdo? Y hago un guiño a África en este caso y pienso en tantas personas que no están en situaciones muy diferentes a la que pudo tener mi abuelo, o en Asia, por ejemplo, ¿no? En muchos países en los que los derechos de la infancia, que hoy en nuestra sociedad del bienestar, entre comillas, pues bueno, son derechos que parecen adquiridos y que tienen cierta relevancia, pero que damos por hecho, pues no está tan claro. Durante muchos años esto no fue así y hubo niños y niñas condenados literalmente pues, por la situación. ¿En qué me marcó? Pues quería dedicarme obviamente a algo que tuviera que ver con acompañar a las personas precisamente a lo largo de su historia y a lo largo de su aprendizaje. Me llamó la atención la educación, sin lugar a dudas. Vengo de padres maestros, por lo cual, ¿qué te voy a contar? Y por otro lado, pues la parte de psicología me llamaba mucho la atención en torno al comportamiento humano en general. Siempre me ha llamado la atención, siempre he sido un observador y me fascina pues las grandezas y las mezquindades de este ser humano que tanto da de sí y Con que a el que veces tenemos que vivir todos los días, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? efectivamente, al final yo creo que todos somos pues procesos y sentir guías o personas que nos pueden echar un cable en tomar ciertas decisiones para ser más felices y también para orientarnos en esto que llaman vida, pues creo que ayuda bastante. Y yo quería hacer algo parecido a eso. Mm, Espero haberme acercado en estos, como has dicho, unos más o menos 15 años de trayectoria. qué bueno. El acercamiento a Radio ECA, ¿te acuerdas cómo fue? Sí, sin lugar a dudas. Me acuerdo perfectamente porque ECA ha marcado prácticamente toda mi trayectoria profesional de una u otra manera y porque soy miembro actual, ¿no? Del equipo de Radio ECA. Hoy por hoy, ECA.edu, que es la marca comercial de las dos fundaciones que han dado como resultado el paraguas de fundaciones ECA, ¿no? ECA Social por un lado, con todo el trabajo de esa parte social, de proyectos, etcétera, y o la otra, que es el centro educativo, pues que todos en Canarias particularmente conocemos, que es el centro educativo ECA como centro oficial de educación de personas adultas adherido al gobierno de Canarias. Eh, bueno, cuando estaba en Polígono Sur, estaba por entonces terminando un máster de la Universidad de Sevilla, después de ya haber terminado la licenciatura en psicología. eh, Recuerdo perfectamente que había un proyecto de comunidades de aprendizaje en un colegio del Polígono Sur, del barrio sevillano Polígono Sur, que bueno, si habláramos de eso tendríamos para otra entrevista, ¿no? O para varios podcasts, porque bueno, es un entramado ahí importante de de muchas variables que son dignas de analizar. El caso es que a mí me llamó mucho la atención un proyecto en concreto que iba, resumiendo, de comunidades de aprendizaje, de cómo optimizar los recursos en un centro educativo, unido también al asociacionismo. Desde entonces, mi vinculación con el tercer sector pues, es directa. Confío en la acción social de las entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan, como digo, acompañando a personas a hacerles la vida un poco más fácil o dotarles de recursos. No es otra cosa que eso. Y este colegio, el Colegio Andalucía concretamente, pues lo hacía muy bien, en mi opinión, lo hacía muy bien. Y unió a muchos agentes de todo el barrio, al final son en realidad 6 barriadas, todo el mundo conoce las 3.000 viviendas por las noticias y a veces no por las buenas, más bien por las malas. Sin embargo, hay que decir que mi trayectoria profesional la ha marcado Polígono Sur porque es donde me curtí realmente, ¿no? Es donde aprendí a hacer las cosas de una manera y a enfrentar la vida de una manera que hoy seguro sería de otra forma, si no hubiera pasado por esa experiencia. Fueron 4 o 5 años en los que pude trabajar pues, temas de intervención comunitaria, temas de empleo, temas de prácticas en empresas, inserción laboral en general y orientación educativa y laboral, fundamentalmente, ¿no? En eso, fundamentalmente, se basó mi periplo por esa ECA sevillana
esa delegación de ECA en Sevilla que actuaba fundamentalmente en el barrio de La Oliva, en Polígono Sur, y donde yo conocí a una persona que me vinculó a ECA, ¿de acuerdo? Y una vez estando en ECA, conocí a otra persona que era un alumno, un usuario, en ese caso, un participante de un programa, que es de Senegal. Y en aquel momento, pues, algunas de las cosas que pude compartir con él me marcaron de por vida. Hoy en día, de hecho, tenemos una relación estrecha, nos llamamos asiduamente. Él ha tenido que irse a su país, otras veces ha vuelto, ha podido volver, incluso ha estado en Canarias. Y bueno, eh, por resumir, una persona con la que conecté de una manera tan especial que marcó mis pasos y fue determinante para saber que el camino que había elegido era el correcto. Genial, fantástico, muy bien. En esa trayectoria, profesor, miembro del patronato, etcétera, y jefe de Radio ECA regional, al final, el mundo de las asociaciones de vecinos, ¿en qué momento aparecen o cómo encaja en tu trayectoria? Bueno, pues yo cuando ostenté pues algunos cargos en ECA como delegado, como jefe provincial y luego terminé, como has dicho, como jefe regional del centro educativo en Canarias, claro, esa exclusividad que obviamente demanda un cargo directivo, pues te tiene pues ese famoso 24/7, ¿no? Que se suele decir ahora, que está muy de moda, con el objetivo muy centrado en tu labor y en la de liderar y acompañar a tu equipo, fundamentalmente, y en el crecimiento de tu entidad. Después de un tiempo en la dirección, pues unos 8 o 9 años, me apetecía también volver a mis orígenes. Soy una persona de siempre volver a los orígenes y me marco mi vida y hasta ahora lo he podido hacer por etapas. Como soy padre de familia y tengo dos pequeños, me apetecía volver también un poco a los orígenes y disponer también o diversificar y tener un poquito más de tiempo para la familia y decidí pues poner fin de una u otra manera pues a esa trayectoria en la dirección, ¿no? Yo creo que todo tiene su tiempo y siempre estaré eternamente agradecido a todo ese proceso de aprendizaje que fue para mí liderar y estar al servicio de quienes me acompañaban, que era mi equipo y los equipos que estaban en las otras áreas. La verdad que fue una experiencia maravillosa que siempre también me habrá marcado y me marcará de por vida. Y hoy no sería quien soy, pues obviamente sin esa trayectoria en el equipo directivo de ECA, como digo, a lo que estoy tremendamente agradecido por la confianza depositada en mí y por esos años de bonita gestión en la que conseguimos, creo, y humildemente, pero sí debo decir, muchísimas cosas en equipo. Eh, una vez pasada esa etapa, pues decidí volver a mi origen, que era acompañar a las personas y como profesor y orientador, pues tras ese cese voluntario, decidí incorporarme pues al equipo, pues como cualquier otro profesor orientador del equipo, a atender a las personas de manera directa en los centros de orientación y hacer todas las gestiones que comprende el trabajo tan bonito que se hace en ECA. Así es como de alguna manera el perfil profesional pues fue cambiando y también eso me dio un poquito más de margen para diversificar y lo que antes hacía en alianza con otras entidades, poder involucrarme de manera directa en el asociacionismo en el cual siempre he creído, en lo más cercano, que es cómo podemos cambiar realidades. Al final, como tú bien sabes, pues en los barrios, ¿no? En los barrios, con la gente, hablando con el párroco de la parroquia, hablando con el director del colegio, la directora del instituto, y así vamos comentando, compartiendo necesidades de todo tipo. Y yo sí creo firmemente en que la acción, esa participación activa, ese involucrarte en tu entorno más cercano, cambia muchísimas cosas. Y decidí empezar pues de cero, aportando lo que podía aportar, mi granito de arena en construir. Y recibí una llamada justo en ese momento, eh, Las cosas que pasan, invitándome ¿eh? Las cosas que pasan, ¿eh? invitándome a un nuevo marrón que era una vez más estar al frente pues de una de las asociaciones que forma parte además del histórico, ¿no? De la historia de Santa Cruz de Tenerife, que es la Asociación de Vecinas y Vecinos Ruimán. Ok, fantástico. Antes de entrar en la propia asociación,
¿Cómo ves tú el tema de las asociaciones de vecinos, David? ¿Crees que deberían realizar una labor? Evidentemente, si no hay recursos no se puede, ¿no? Pero como planteamiento, como ese núcleo o como ese catalizador, ¿no? De todo lo que pasa en un barrio, las asociaciones, aparte del cura, el director del colegio, etcétera, yo pienso, es un pensamiento personal, ¿no? No sé si tú lo compartes, que las asociaciones de vecinos pueden y deben ser un poco todo aquello que haga que los barrios se comuniquen mejor, que las relaciones interpersonales entre las personas del barrio vaya mejor, que el barrio crezca, no lo sé, pienso que son entidades que están en el propio barrio, formadas por los propios vecinos y vecinas del barrio, y pienso que debe ser ¿no? Como la palanca, ¿no? El punto de apoyo para ejercer cualquier tipo de acción dentro del barrio, ¿no? Apoyándose en las asociaciones y dándole más capacidad de maniobra. No sé si tú lo ves así o no. Comparto literalmente todo lo que dice y añadiría un poco más, salvo una cosa que para mí es fundamental, y es que yo creo que las asociaciones de vecinas y vecinos son las eternas infravaloradas. Mm, ¿M? Son las eternas infravaloradas y te explico el motivo. En mi opinión, cualquier cambio siempre debe partir de la escucha activa, debe partir del axioma de que, bueno, para transformar realidades tenemos que transformarlas entre todos y todas, desde el nosotros, desde el nosotras. mm, Entonces, me cuesta trabajo pensar en un cambio que se lidere, por ejemplo, desde una institución pública sin tener en cuenta la opinión de vecinos y vecinas. Me cuesta trabajo pensar en una alianza de entidades privadas o públicas y privadas que quieran hacer cambios reales y que perduren en el tiempo sin contar con la opinión de vecinos y vecinas. Por tanto, digo que son las eternas infravaloradas porque parece que los vecinos y vecinas estamos ahí, ¿no? Y hacemos cosas, hacemos talleres, charlas, a veces son actividades de ocio constructivo, otras de ocio exclusivamente, otras folclóricas, mm, pero tengo la sensación, y me mojo en esto, eh, que quizás la dotación de recursos, la dotación de servicios, etcétera, creo que vamos a los mínimos, ¿no? Es decir, parece que están ahí, parece que hay gente que demanda que esto siga ocurriendo, que haya asociaciones de vecinas y vecinos activas con una propuesta de actividades y demás, pero a mi modo de ver, no solamente las asociaciones deben quedarse en una propuesta de distracción o de ocio. ¿Mm? Y con esto no quiere decir que las asociaciones que se dedican incluso exclusivamente a esto no tengan cabida. Sin lugar a dudas la tienen, pero debieran tener también espacio para transformar realidades desde la colaboración, ¿eh? Desde ese espíritu colaborativo y también dotándolas de recursos, porque la voluntariedad es estupenda, pero nos encontramos muchas veces con que las juntas directivas de las asociaciones o bien tenemos trabajos que nos impiden una dedicación exclusiva a esto, o una dedicación suficiente para poder sacar proyectos adelante de cierta consistencia y en definitiva tener músculo. La cuestión radica en tener el músculo suficiente para, de alguna manera, hacer propuestas que tengan un real calado claro, que se en la pueda sociedad ejecutar, ¿no? Al y final, que se como puedan bien ejecutar. dice, claro, al final, como bien dice, el movimiento asociativo es voluntario, o sea, es personas que quieren dedicar parte de su tiempo y su esfuerzo y sus conocimientos al bien común, pero sin percibir nada a cambio, ¿no? Económicamente hablando, Correcto. ¿no? Económicamente hablando, se recibe mucho más social, pero no económico. Entonces, claro, como tú bien dices, el voluntariado tiene un principio, y yo siempre lo he pensado así, ¿no? El voluntariado tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque las personas evolucionamos, cambiamos. Tú ahora tienes dos niños pequeños, igual resulta que cuando sea un poco mayor, oye, pues tu situación dice, oye, pues no puedo seguir en la asociación. O una persona que cambia tu forma de vida, oye, pues mira, ahora tengo más tiempo y no puedo dedicar. O sea que el asociacionismo es un tema que va y viene porque cada uno aporta los recursos que en cada momento puede aportar y no se le puede pedir nada más porque es un tema voluntario. O sea que tú no le puedes exigir a los miembros de una directiva una dedicación mayor. Oiga, si yo estoy aquí voluntariamente y no tal. Entonces, yo pienso que ese es el punto de partida, ¿no? Y luego también, como tú bien dices, por lo que es lo que yo veo también, ¿no? Si por parte de quien pudiera dotar de músculo, como tú bien dices, no tiene esa percepción de que a través de las asociaciones se puede llegar a hacer muchísimas más cosas
con con las propias personas que viven en los barrios. Yo tengo claro que cuando la plaza del pueblo la pinta la gente del barrio, el mantenimiento de la plaza es mucho más fácil y los actos vandálicos se reducen considerablemente. Lo tengo clarísimo, porque han participado los propios vecinos. Entonces, claro, ellos mismos ya se cuidarán de que no venga ningún, en fin, con un spray a hacer ahí, porque además se conocen y tal, ¿no? Entonces, es un ejemplo que yo siempre pongo, pero es la realidad. O sea, cuando las cosas se hacen con los vecinos, desde los vecinos y vecinas, para mejorar el barrio, las cosas funcionan mucho mejor. Pero a partir de ahí, primero, igual, a lo mejor hay que profesionalizar, ayudar a que el funcionamiento de las asociaciones sea más profesional. Pero no desde el punto de vista de empresa, sino del propio funcionamiento. Los recursos que se tienen, los pocos que haya, cómo saber invertir, cómo buscar recursos, cómo acometer proyectos, cómo hacer que los proyectos se ejecuten, cómo captar socios, cómo tal. Es un poquito ayudarle a ser más profesionales, ¿no? Para que a su vez puedan desempeñar esa labor que estamos hablando de una forma más eficaz y más productiva para el barrio, ¿no? Que es un poco el planteamiento, ¿no? Aquí yo creo que juega todo, ¿no? Por una parte el voluntariado, la poca profesionalidad que en muchísimas ocasiones, porque no hay recursos que tienen las propias asociaciones, y luego también que la administración, en términos generales, igual tampoco ha apostado suficiente por dotar y ayudar a las asociaciones de vecinos a que crezcan y potencien el barrio, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto? Que totalmente de acuerdo con lo que dices, subrayo lo del tema que hablas de profesionalizar, ¿no? Cuando decimos profesionalizar, podemos caer en la tentación de pensar en lo fácil, que sería, yo tengo la asociación, pertenezco a la junta directiva de una asociación determinada, que me den una subvención para contratar a no sé qué, no sé cuánto y tener... Y muchas veces caemos en esa trampa. No se trata tanto de eso, y sé que, porque te conozco, y sé que no vas por ahí. Creo que para ser aclaratorios y también pedagógicos de cara a quien nos oiga, creo que es importante lanzar un mensaje muy claro y me vas a permitir que en este caso me dirija incluso a, como has dicho tú, ¿no? Y has nombrado a quienes dotan de recursos. En este caso, eh, las asociaciones no pueden ser solamente eh, utilizadas en alguna, incluso politizadas. No pueden ser esto. O sea, no pueden ser incluso a lo mejor el lugar donde cuando hay una actividad que interesa promocionar, pues tiramos de las asociaciones para nutrir de personal, para hacer no sé qué cosa o para rellenar tal grupo de tal. Mm. ¿Me explico? Esto está muy bien, pero aparte de esto, para que las asociaciones lideren ciertos cambios, se tiene que dotar de recursos y no para que la asociación crezca sin un sentido claro. O sea, crecemos, pero ¿para qué? Lo lógico es crecer en comunidad y para crecer en comunidad tiene que pasar lo que tú has dicho, que si se monta un bar, que sea un bar con la gente de la asociación o con la gente asociada que tenga un interés y que esté en búsqueda activa de empleo y que para eso están las bases de datos. Que tengan interés en hacer equipos de mantenimiento y trabajo o reformas con los propios edificios del barrio, infraestructura o lo que sea. Entonces, yo tengo Acompañar a la las personas sensación, mayores que están en los barrios, que muchas por veces están solas, supuesto, que no van a cobrar un sueldo, por así decirlo, pero por lo menos por que se le dé supuesto, algo para pagar la gasolina si tienen que moverse o coger la guagua, lo que sea, y que no cueste dinero a ese voluntario o voluntaria que lo está haciendo de forma súper gustosa, ¿no? Porque disfrutará con ese acompañamiento y de acompañar a esa persona mayor, pero hombre, que no le cueste dinero. Ahí es lo que voy yo en el tema de los recursos. No se trata de contratar, sino de que haya unos recursos económicos y que la asociación decida cómo los va a emplear en beneficio del barrio y hacer posible con la gente del barrio, que es mi esquema. O sea, que el barrio tiene que crecer de dentro hacia afuera, no de fuera adentro. Y para mí el crecimiento, cuando tú lo haces de dentro para afuera, es utilizando los recursos que hay en el barrio y haciendo que estos crezcan. Si eso se consigue de dentro hacia afuera, el barrio crecerá, la ciudad crecerá, el municipio crecerá, la isla crecerá, como núcleo de partida desde lo pequeño del barrio y de ahí para arriba, ¿no? Ese es mi esquema, ¿no? y hay, totalmente, y hay un paradigma más que probado que tiene mucho que ver con lo que tú comentas, Carlos, y es que hay lugares en los que ya se ha probado que no es tanto dotar de personal nuevo o pensamos en contratar o una subvención, porque al final nos movemos en esa misma que me den, ¿no? No es tanto que solicitar una subvención o poder contratar, no, es que se pueden optimizar los recursos ya existentes, Mm. pero que esos recursos estén también en la asociación, porque las personas, una persona mayor, por ejemplo, que tenga ya un contacto con la asociación que fuere, ¿eh? Y que tenga una vinculación,
le va a ser más fácil a lo mejor acudir a un especialista, a un psicólogo, una psicóloga, una trabajadora social, ¿eh? Que si tiene que ir a lo mejor a la UTS, que lo va a ver todo el mundo por allí y tiene una situación determinada en la que no le apetece a lo mejor que, sin embargo, sí puede ir a la asociación. O en lugar de ir al centro de salud, a la atención primaria, a lo mejor hacen falta el lugar que, obviamente, sin menospreciar la atención primaria médica, pero a lo mejor hace falta una apuesta importante por trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, con el grave problema de salud mental que tenemos y que puedan estar también ubicados, ¿por qué no?, en las asociaciones de vecinas y vecinos, que hay instalaciones de sobra para atender en los barrios a las Claro. personas que requieren una atención especializada, No solo sin tener eso, que David. saturar así los servicios públicos. Claro, y no solo eso, imagínate una persona ya jubilada que sepa de informática, por ejemplo, y oye, pues va un par de veces a la semana a la asociación, ya está jubilado, y le enseña a otras personas a eso, el tema para reducir la brecha digital, ¿no? Dice, oye, mira, te voy a enseñar cómo crear un correo electrónico, te voy a enseñar cómo manejar el móvil, te voy a enseñar cómo se utiliza Zoom para que sé que tu nieto está en no sé dónde, oye, pues que conectes con tu nieto o tu nieta está no sé qué, ¿no? Esos recursos cuando así, ¿no? Un poco bruto, ¿no? Pero esos recursos, esas personas que están allí, que probablemente tengan hasta ganas de a lo mejor de salir de sus casas, de relacionarse, porque cuando uno se jubila, si no se ha preparado su jubilación y tú lo sabes, pues al final muchas personas lo que hacen es retraerse, quedarse hacia adentro, y lo que hace es cada vez se meten más como en el agujero, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Oye, sigue siendo útil, sigue siendo participativo en el barrio y tus conocimientos y experiencias transmiten a los demás y los demás también transmitirán lo suyo y tú también podrás aprender. Entonces eso es lo que digo yo, los propios recursos, lo que ya hay en el barrio, vamos a hacerlo, vamos a investigar qué es lo que hay en el barrio, vamos a ver lo que cada vecino y vecina pueda aportar al bien común y a partir de ahí la asociación, a través de la asociación, por ejemplo, que se coordine todo eso, todos esos recursos que hay para que llegue más a la sociedad, ¿no? Eso, ese es mi esquema un poquito de cuál podría ser el perfil de la asociación, ¿no? Como trabajo de fondo, ¿no? De todo el barrio, Totalmente. ¿no? Totalmente, coincido y además añado algo, y es que si bien hemos mirado hacia quienes dotan de recursos, también tenemos que hacer una autocrítica Ujú. hacia las personas que, bueno, vecinas, vecinos, miembros de una comunidad de vecinos, ¿no? De vecinas. Mm. eh, Al final también tenemos, y eso yo creo que es heredado de un sistema muy asistencialista, tenemos Costumbre de pedir. la costumbre, la percepción de decir, y a ver qué hacen ahora esta gente, o montan un centro nuevo de no sé, y ahora a ver qué me dan, ¿no? Entonces, más que me dan, yo creo que esto es un tema también que toca muchos palos, la participación ciudadana, el compromiso, la corresponsabilidad. Ujú. Claro, si tengo una actitud de a ver qué me dan, difícilmente me voy a pasar por allí a ver qué puedo ofrecer. Claro. Normalmente voy a preguntar qué me da. Y además, si vienen a mi casa a preguntarme qué necesito, todavía mejor. Claro, pero esto igual no pasa, o por lo menos no pasa habitualmente. Mm. Habitualmente lo que debiera pasar es que si queremos cambios, hagamos propuestas. Yo me acuerdo una de las cosas que aprendí en la dirección de ECA es, oye, si quieres que cambiemos algo, a cada crítica, yo siempre he aprendido eso, ¿no? Mi abuelo siempre me lo decía, a cada crítica que hagas, añade una propuesta. ¿Mm? Porque lo que no Como puede ser es, mínimo, claro. todo va mal, pero claro, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? Cuadrícula de descarte. Si todo va mal, en lugar de un problema, vamos a partirlo en problemitas, ¿eh? Y Claro, vayamos entre todos y todas solucionando con propuestas. claro. Para liderar asociaciones, Y la pregunta claro, es, en esta situación que todos conocemos, que es problemática, no sé qué, ¿yo qué puedo aportar? Esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer, ¿no? totalmente, Frente a esta situación que totalmente. existe, que sabemos de soledad, de temas mentales, de todo eso, bien, todo eso ya está. Seguir hablando y seguir quejándonos del tema no va a arreglar nada. O sea, sabiendo ya lo que hay, el planteamiento es, bueno, en esta situación que ya conocemos, ¿qué podemos hacer? Ya cada uno desde sus propios recursos y sus propios tiempos y sus propios esfuerzos, ¿no? Que creo que es un poco la pregunta que para que esto camine debemos hacernos, ¿no? No esperar a que me lo den hecho, sino yo que puedo aportar, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, claro, a veces nos cuesta trabajo porque a veces es tedioso, otras veces no tenemos tiempo. Cuando nos invitan a una sesión de participación de, oye, queremos detectar necesidades y queremos saber qué necesita. La gente también está a veces un poco, Cansada. bueno, cansada de falsas promesas, de te voy a dar, vamos a hacer un plan integral, que bien suena.
plan integral de no sé qué. Está estupendo y todo esto muchas veces parte de una gran intención real de cambio y de propuestas, pero desgraciadamente las propias etapas en ocasiones truncan, bien porque cambie una legislatura y cambia el color del partido político, bien porque miles de razones, o porque cambia el presidente de la asociación, porque es que al final da igual. El caso es que los cambios y las etapas, a veces por desgracia, no propician la continuidad de los programas. Pero yo creo firmemente que cuando hay propuestas, independientemente de dónde partan, siempre se hacen con la mejor de las voluntades. Entonces lo que hay que hacer para no siempre culpar al otro es, vale, pues yo qué puedo aportar, la pregunta que hacías antes, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, si estamos acostumbrados a que ocurra lo mismo, tenemos que preguntarnos ¿dónde está el eslabón? O sea, ¿dónde podemos cambiar las cosas? A lo mejor no puedo cambiar algunas de esas cosas porque no me compete o no puedo acceder a esa toma de decisiones, pero sí puedo ejercer de palanca para impulsarlo, sin lugar a dudas. Hemos visto muchas cosas. Aquí mismo, todo el distrito Salud La Salle, pues a lo largo de la historia y desde que existe la Asociación, por ejemplo, de Vecinos y Vecinas de Ruimán, se han hecho muchísimos cambios. Hoy por hoy hay un parque, el parque maravilloso al que les invito, que es el Parque de las Indias, en el que tenemos incluso un escenario al aire libre. Pues Ok. eso no se tenía antes si no hubiera sido A por la eso vamos acción ahora. vecinal. A eso vamos ahora, David, que nos hables ahora de la asociación, un poco la historia también, porque creo que es interesante conocer un poco la trayectoria, ¿no? De la asociación y un poco esos cambios que han propiciado desde el propio barrio a través de la asociación, cómo ha ido esta evolución, si los vecinos son participativos o no, si el asociacionismo ahí de la asociación va en aumento o ya va en decrecimiento, porque igual la gente joven no se ve partícipe del proyecto. No lo sé, cuéntanos un poquito de la asociación. Yo tengo la sensación, para no aburrir demasiado y tirar demasiado de hemeroteca, pero yo tengo la sensación de que las asociaciones de vecinas y vecinos, tal y como la conocemos hasta ahora, si no cambian el paradigma y si no cambian las formas de relacionarse con los propios barrios y las formas de relacionarse con las organizaciones públicas y privadas, puede llegar el momento en el que se desdibujen del mapa. Ujú. Esto es, quiero decir, iba a decir una palabra concreta que me viene a la mente, Igual ya pero están esto es desdibujadas, delicado. David. David, igual, Es, igual ya están desdibujadas, que es el problema. Claro, correcto. Esto es delicado. Vamos a decir ese calificativo. Es delicado. ¿Por qué es delicado? Primero, porque creo firmemente en la acción de las asociaciones. Ujú. Segundo, eh, creo que en más de una ocasión se han instrumentalizado demasiado para determinados fines. Claro, el por qué surgieron es como los sindicatos. Yo qué sé, los sindicatos surgieron para una cosa y luego han ido evolucionando hacia otra, ¿no? Algunas de los pilares siguen en pie, pero hay otros que se han tenido que transformar, como todas las instituciones. Al Claro, final, todo evoluciona, todo cambia. la sociedad cambia, claro. Y, sin lugar a dudas, y las necesidades de hoy no son las de antes. Si bien muchas veces las asociaciones de vecinas y vecinos han servido y deben servir para pensar en cómo mejorar las condiciones de vida de vecinas y vecinos a través de la mejora de un asfaltado, la mejora de la señalética, la mejora de un semáforo que debiera estar y no está, un paso de peatón que debe estar pintado y que no, un lugar que está sucio y debe estar limpio, un parque que antes no se utilizaba y ahora sí, y antes era un descampado. Todo eso debe seguir formando parte del ideario de lo que quiere o debe cambiar una asociación. Estoy firmemente convencido de ello y muchas de ellas han surgido por esto, por cómo podemos cambiar las realidades de nuestro entorno más cercano y Ujú. también incluso a veces desde esa crítica no fuerte, ¿no? De, oye, políticos, estamos aquí y esto necesita hacerse. Eso está fenomenal. Pero es Esa un voz, planteamiento de buscar esas mejoras físicas, vamos a llamarlo así, ¿no? claro, Y hay esa otra voz pata que es la que castiza, habría que abordar también, ¿no? eso es, esa voz castiza de esto necesita de tal, tiene que seguir escuchándose y alto, bien alto. Pero no podemos olvidar que para que sean entendidas, aceptadas y también incluidas en todos los procesos de cambio en las realidades más cercanas, tienen que tener también
una sensibilidad social importante, una sensibilidad con la atención a otras realidades que no son ni más ni menos importantes que estas que hemos nombrado, pero que tienen que estar en el ideario y tienen que estar, y de hecho están en muchos de los estatutos, y yo los conozco varias de ellas, y a presidentes, presidentas y juntas directivas de muchas asociaciones del ámbito de Canarias y también de Península, y en los estatutos, incluso en los que están reformulados, todavía se ve mucho más claro, hay un hincapié importante por ofrecer no solamente una lista de actividades para el ocio constructivo, para el folclore, no, no, también hay una oferta importante para la formación, para atender realidades sociales como la soledad en las personas mayores y otras muchas realidades, la salud mental. Muchas asociaciones están poniendo el énfasis y están gritando a voces la necesidad de tener más cerca, más accesibles los recursos para la atención a la salud mental que tenemos no solamente con los adolescentes, sino con toda la población en general, porque parece que, ¿no?, está en boca de todos y todas y en los medios, sobre todo el tema de la adolescencia, que sin lugar a dudas es una preocupación, pero que no nos deje de preocupar, nos desocupe todo el ámbito de trabajo que hay con las personas mayores, porque todos y todas vamos a pasar por ahí, todos y todas vamos a pasar por ahí. Al Con lo final, cual, fíjate, David, que en las empresas, muchísimas empresas están cambiando sus paradigmas, ¿no? O sea, su propósito, ¿no? O sea, en la persona en el centro. Y a partir de ahí, la persona en el centro, el medio ambiente, tal, no sé qué, y luego el tema económico, evidentemente, porque si no hay dinero, las empresas cierran y quiebran, ¿no? Y esto un poco, yo creo que también sea un poco el propósito de las algunas asociaciones, igual se ha perdido en el sentido de que ya a lo mejor trabajan más por un poco por la propia asociación en sí mismo, para hacer que la asociación a lo mejor crezca ¿vale?, como asociación, pero han dejado de lado al vecino, que es el usuario, vamos a llamarlo así, ¿no? De esa asociación, ¿no? Creo que es un poco lo que igual se ha perdido, ¿no? O sea, el planteamiento de la junta directiva, evidentemente, vamos a crecer tal, pero de la asociación. A lo mejor le falta decir, bien, vamos a crecer como asociación, pero como tú bien decías, ¿no? Pero, ¿y esto en qué va a beneficiar a los vecinos y vecinas, ¿no? El vecino y vecina lo que necesita es este psicólogo. Oye, ¿podemos conseguir un psicólogo para de la asociación dar este servicio? ¿Me explico? Es un poco que a la hora de diseñar objetivos o propósitos, igual se están centrando demasiado hacia adentro y cuando a lo mejor deberían abrir un poco el tema y decir, bien, pues nosotros estamos aquí como herramienta para dar ese servicio a los vecinos y vecinas. Como asociación en sí mismo, no tenemos objetivos, por así decirlo, como asociación propia, ¿no? Nuestro objetivo y nuestro propósito tiene que ser siempre la mejora de la calidad de vida de las personas que nos rodean. Eso creo que sería el tema, ¿no? Y claro, cuando uno quiere con esa ganas y esa ilusión de hacer que la asociación crezca, creo que a veces se pierde un poco el foco, ¿no? Y se focaliza más en la propia asociación que en los servicios que debe dar la asociación hacia las personas que están en el entorno de la asociación, ¿no? Es mi sensación, sí, por eso lo de profesionalizar y por eso lo que tú decías, ¿no? De, oye, volver un poco a, ¿para qué se crea la asociación, ¿no? Aparte para pedir un semáforo, también hay que tener claro de que hay problemas sociales importantes que afectan a muchos vecinos de la zona y nosotros como asociación tenemos que tener claro que tenemos que buscar también formas de que con los recursos que se tienen, ayudar a que esos procesos complicados pues se reduzcan o desaparezcan, ¿no? yo detecto un cáncer importante social en este caso, eh, que no es nada dramático. Quiero decir, hemos tenido muchas patologías como seres humanos a lo largo de la historia. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de historia lo sabe, pero en estos momentos sí creo que el individualismo, el egoísmo y alguna... Hay gente que dice carencia de valores y yo siempre digo que los valores no desaparecen. Han Otra cosa es que se cambiado. priorizan uno sobre... Han cambiado. Los Hay, valores han hay cambiado. una jerarquía de valores, ¿verdad? Eso ya hay muchos estudiosos en la materia. Y la jerarquía de valores cambia, incluso en las sociedades actuales, pues Mm. unas sociedades tienen unos valores, otros otras. Quiero decir, entonces, en esa es como la pirámide de Maslow, ¿no? Al final es un tema de qué pones primero, qué pones arriba, qué pones abajo. Esto es así. Entonces, claro, no es que no haya valores, es que ahora se valoran otras cosas
que igual antes pues no valoramos. Incluso hay necesidades adquiridas, pues, de producto de un exceso de, a mi modo de ver, y permítanme esbozar mi opinión profesional y personal, pero creo que estamos metidos en demasiada estética, cosmética, y muchas terminadas en ética, menos la propia ética en sí. Quiero decir, nos hemos olvidado, creo, a veces, de cómo ser más humanos. Parece que estamos muy centrados en el world, ¿eh? Que todo el mundo parece esa cultura frenética del trabajo, 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 Y dinero, del tengo David. que estar, Dinero, David, que muchas veces yo le pregunto a las claro, personas, ¿y tú en el futuro? Dice, no, yo quiero ser millonario. Y ¿para qué quieres ser millonario? Tú querrás claro, viajar, querrás tener otra casa, sí, pero sí, hay un millonario en sí culto, hay un mismo, culto, hay un culto excesivo a esto y claro, la excesivo. gente no se da cuenta de que los grandes multimillonarios y las grandes fortunas son unas cuantas. Entonces, para llegar ahí está muy bien que tengamos sueños, pero creo que el camino David, para no mí vamos a como llegar. Yo se lo digo, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Entonces no y te además, plantees un Carlos, objetivo tan y ambicioso que lo único que te va a claro, generar es frustración y meterte en la rueda del hámster y no vivir porque estás todo el día para ganar y, dinero, para ganar dinero, para ganar dinero. Eso no puede ser. claro. No, y permíteme una aseveración, bueno, permíteme la osadía de, no seré yo quien dé consejos a nadie, pero sí es cierto que en mi propia experiencia, cuando uno habla de su experiencia, pues es indiscutible, ¿no? Lo que uno ha vivido es lo que ha vivido, puede servirle o no a otras personas, que es lo que siempre digo cuando tengo algo delante. Yo te planteo esto porque a mí me ha servido o le ha servido a tal persona, a lo mejor te sirve a ti, y si Claro. no, como yo digo, haces así Y ya y a está. la papelera, ¿no? Entonces, claro, o sea, es muy fácil. A mi alumnado también le digo lo mismo. O sea, al final yo te doy recursos y tú decides qué hacer con ellos o si incluso no quieres hacer nada. En definitiva, yo creo que eh, nos han contado, esto no tenemos necesariamente, no tenemos que buscar culpables, pero es cierto que nos han contado eh, a estas generaciones, ¿no? Y a nuestra generación, a esta sociedad actual, nos han venido contando que el éxito tiene que ver con una serie de cosas. Y parece que si no haces 10 viajes de media al año, no vas a ser del todo feliz. Si no estás conectado a 10.000 redes sociales, parece que tampoco vas a tener suficientes amigos, Si o no entre tienes comillas. el último móvil que ha salido al mercado, eres un pringao. Esa es la Claro, si no realidad. tienes un iPhone con no sé qué modelo tal, parece que eres un auténtico desfasado. Claro, yo me acuerdo de Luis Eduardo Aute que hasta el fin de hasta el fin de su extinción, como él mismo decía, hasta su propia extinción, como en alguna canción refería y de manera humorística también usaba en alguna conferencia que dio, al borde de la extinción, como dice en una de sus canciones. Claro, él se negó hasta el último momento a estar en toda esta parafernalia de las redes y demás, ¿no? Yo no demonizo nunca nada, pero sí creo que estamos demasiado centrados en cosas que realmente no nos aportan ese camino, quizá ese camino hacia el éxito como pollo sin cabeza, permíteme decir, ¿no? Ese camino hay que tener más likes, pero esto es como el que tiene 1.000 sacos de papa. ¿Con qué objetivo? Tú quieres montar una tienda para hacer papas fritas y venderlas. Oye, pues mira, pues tiene, pero ¿con qué objetivo? Pues a veces no deja de ser esa voracidad en la que se nos está educando de necesito más like. Pero es que el like tiene mucho que ver con otras cosas, no es solamente, no es nimio, no es algo que podamos relativizar, no. El like tiene mucho que ver con nuestros esquemas de pensamiento. Y es que si no me valida el otro, yo no soy nada. Exacto. Es un poco Y darle el más camino se nos ha importancia. llevado a un camino, a un entendimiento del éxito como reconocimiento, cuando la experiencia de éxito es una experiencia íntima y sagrada, que tiene que ver con nosotros mismos y nuestra experiencia cuando nos miramos al espejo. Y no solamente al espejo, insisto, no de la parte estética, que también el cuerpo al final, hay mucha gente que el cuerpo es nuestro templo, ¿no? Y hay que Claro. cuidarlo también, y cómo no. Pero desde luego, no desde quizás, si esto se estuviera promocionando desde el punto de vista de la salud, todavía tendría sentido. Pero es que se está promocionando desde el punto de vista incluso que no es saludable, ¿no? Porque al final estamos viendo niñas, porque no son adultas todavía, comprando productos de cosmética y niños y niñas comprando productos de cosmética para, no sé para qué, realmente porque no tienen arrugas, ¿no? Pero para Para- intentar evitar el envejecimiento prematuro o algo así. Claro, Claro. para mí, y con todos los respetos además, porque esto dice mucho de la neurosis en la que estamos inmersos. Esto es voraz y atroz. ¿Qué pasa? Que yo, lejos de tener un mensaje catastrofista, soy un optimista sesgado. Quiero decir,
Yo confío en este ser humano porque porque confío y tengo una vertiente humanista que me hace confiar inherentemente en nuestra condición, que nos hace hacer lo mejor, la mejor de las proezas y también la mayor de las mezquindades. Tenemos esa capacidad para elegir. Pero hay que Entonces, ayudar, usemos esa capacidad. hay que ayudar a esos cuerpos, como tú dices, David, hay que ayudar a esos cuerpos de que vean que el éxito no es comprarse maquillaje con 12 años, que el éxito no es tener el último iPhone, que el éxito no es no, el éxito, cada uno tendrá su éxito y yo siempre lo valoro, decir, bueno, ¿yo qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir yo como Carlos, no? Y a partir de ahí me lo curro y si llego será un éxito y si no, no es un fracaso, sino un camino de aprendizaje para seguir avanzando hacia el siguiente meta que me he puesto, ¿no? Pero las metas, sobre todo con el tema del dinero, ¿no? Cuando el medio se convierte en un fin en sí mismo, cuando el dinero que debe ser un medio para poder conseguir otras cosas, se convierte en un fin en sí mismo, yo creo que eso es lo que ha trastocado todo nuestro pensamiento, ¿no? Millonario, ganar mucho dinero, que ser influencer porque así, sin trabajar, entre comillas, me gana mucho dinero, pero vamos a ver, eso es lo que tú quieres aportar a tu vida y a tu entorno. Entonces, eso es un poquito el tema, ¿no? Que el propósito se ha cambiado, se ha generado toda esa cultura hacia, como tú dices, tengo que comprarme 14 camisas al mes porque si no, no soy nadie. Tengo que comprarme 18 pares de zapatos porque si no, no voy a la moda. Pero vamos a ver, necesitas 18 camisas, necesitas 18 pares de zapatos, Claro, es un tema de necesitas... necesidades. Y esto que dices tú, Carlos, ahora conecta, tiene un hilo conductor con lo que veníamos diciendo. ¿Por qué hay personas que no participan o que no van a ir o que los puntos de encuentro ya no son? Es que muchos de los puntos de encuentro ya tampoco son, no solamente las asociaciones, sino es que la gente han No cambiado las enriquece maneras de relacionarnos. y no La manera de enriquece. relacionarnos, claro, Claro. muchos jóvenes quedan a través de un evento en redes sociales y no, o se conectan de otra manera, que no es que sea ni mejor ni peor, pero es verdad que yo sí creo en el encuentro personal. Entonces, si conseguimos que los espacios asociativos sean también puntos de encuentro, aquí tenemos una responsabilidad los que estamos metidos en esto, que es decir, al final también tienes que generar propuestas Claro, que tienten a acercarse a la gente, claro. pero claro, desde la corresponsabilidad, obvio, no desde la exclusiva Imposición responsabilidad. Si no tengo y la una propuesta, claro, imposición. si no vienen porque mis propuestas no son suficientemente creativas. Bueno, también es porque no vienen porque tampoco quieren, ¿no? Muchos de ellos o ellas. Entonces, Claro, pero la es un pregunta tema de sería, ¿qué corresponsabilidad. tengo que hacer para que mis propuestas sean atractivas? ¿Cómo tengo que enfocarlas? Correcto. ¿Cómo tengo que diseñarlas para que consigo que vengan más personas? Que evidentemente al día siguiente no va a haber 1000 personas allí, pero oye, es crear Claro. como esa dinámica, ese camino para que lleguemos a donde queramos. Como asociación, que ya tenemos que ir terminando, David, ¿cuáles Sí, serían los retos de la Asociación de Vecinos y Vecinas Ruimán en el corto y en el bueno, medio plazo? ¿Cuáles crees tú que serían, oye, si nosotros en nuestro barrio consiguiéramos no sé qué? ¿Cuál sería ese vale. planteamiento? Nosotros hemos hecho un análisis de la realidad y lo que tenemos es un programa. Hemos decidido empezar a trabajar por programas. ¿M? Entonces, el primer programa se llama Transformando Realidades. Este programa tiene que ver sobre todo con varios ejes que hemos decidido ir abordando en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros tiempos y sobre todo en la medida de que la asociación vaya creciendo en cuanto a número de personas que participan no solamente en las actividades, sino que también forman parte del músculo asociativo y que pueden también ellos y ellas De los proponer recursos actividades. necesarios, de los recursos necesarios. Correcto. La actividad ya estaba garantizada en cuanto al uso de instalaciones porque tenemos, no voy a aburriros, pero tenemos a grupos folclóricos como Farutes del Atlántico, que es una seña de identidad de nuestra ciudad, de Santa Cruz de Tenerife, aquí en el barrio de la Salud, y que, bueno, pues incluso anualmente organizamos pues, un festival y demás. Bueno, hay ensayos, ¿no? de esta agrupación en nuestras instalaciones y es seña de identidad, obviamente, al igual que otros grupos, Luz de Luna, también, perdonen que no voy a dictar a todos, pero sí es cierto que Pero tenemos focalizamos, David, diferentes. focalizamos. La carta a Correcto, los Reyes Magos, la carta a los Reyes correcto. Magos La de la carta de los Reyes asociación. Magos está definida y clara. Es, por un lado, empleo. Ok, Tenemos un foco que es trabajar la mejora del empleo y también el espíritu de emprendiduría en las personas. Y qué para bueno. ello queremos hacer cosas, incluso, por ejemplo, con Hacedores del Cambio, a través de diferentes programas que tienen que ver también
con las personas mayores de 45 años, que a veces son las eternas olvidadas, que parece que ya con 45 Ya no sirve, no ya no puedes. sirve para nada. Claro. Entonces, bueno, los que nos vamos acercando a esa edad, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, vamos, Los que lo superamos de sobra, ya hemos pasado por esa etapa, David. y lo tienen constatado. Entonces, claro, vamos a poner, hay que poner el objetivo en dotar a las personas de recursos para poder generar empleo. Y si es posible, como decías antes, pensando en el barrio y en las personas del barrio, Claro. para que crezca de manera, ¿no?, de adentro hacia afuera. Mm. Luego, por otro lado, hemos detectado un área a la que nosotros llamamos área social, ¿no? En general, en la que, por deciros un par de ítems importantes, interpretamos que mayores, por un lado, y por otro lado, salud mental en general, son otras de las columnas vertebrales, otras de las patas que no podemos olvidar. Y por último, la cultura. La cultura en todas sus, bueno, en todas sus Amplitud. facetas. Amplitud. Y permítanme, una de esas actividades es que hemos creado recientemente la Escuela Innova de Música, cuyas prescripciones están abiertas actualmente, lo pueden ver en las redes sociales, solamente tiene que buscar Asociación de Vecinas y Vecinos Ruimán, y ahí aparecen, pues no tenemos tiempo ahora, pero para que puedan ir viendo la actualización de las propuestas que se van dando, como es la escuela de música o un certamen, y con esto termino, un certamen literario de microrelatos concretamente que se llama Mujer en tiempos de guerra, que tenemos abierto hoy por hoy en Tenerife para toda la población tinerfeña que quiera presentarse eh, con un título tan sugerente en estos momentos de nuestra historia como es Mujer en tiempos de guerra. Así que les animo a que, si suscita el interés, puedan ver nuestras redes, que nos sigan y poder invitarles también a que pasen por nuestras instalaciones para seguir creciendo y aportando, con la finalidad fundamentalmente de acompañarnos mutuamente en este camino y hacernos la vida mejor con propuestas y sobre todo con entusiasmo. Creo que falta en este mundo entusiasmo y positividad. Claro que Dejemos sí. la queja a un lado y hagamos cosas interesantes. Necesitamos más hacedores, David. Necesitamos más hacedores. Ya somos unos cuantos, pero necesitamos muchos más todavía. Personas que querramos hacer cosas y nos pongamos manos a la obra, ¿no? Que es de lo que se trata. Tenemos nosotros una visita con ustedes pendiente, a ver si la Sí, señor. cuadramos dentro de no mucho. Y bueno, tenemos nosotros otros proyectitos también, que igual nos apetecerá un montón compartirlos con ustedes. Y a partir de ahí, pues oye, pues si ustedes pueden desarrollar alguna cosita por ahí, pues bien, pues encantado, porque aquí nosotros siempre vamos buscando, pues eso, el desarrollo de los barrios a través de los agentes sociales que estén en cada barrio, ¿no? O sea, David López Mejuto, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Muy enriquecedor. Me encanta tu discurso y tu forma de entender las relaciones humanas y cómo relacionarnos como sociedad, ¿no? Me parece que es importante. Y nada, nos emplazamos porque nos han quedado muchísimas cositas atrás, nos emplazamos para otra ocasión, para dar un repaso y una ampliación de todo lo que hemos hablado y seguir hablando del futuro, que es un poco lo que también es interesante, ¿no? El pasado ya está hecho, no se puede modificar, pero el futuro sí, vamos a hacer planteamientos y vamos a hacer cositas para que el futuro de la sociedad canaria en general pues mejore en todos sus ámbitos, ¿no? Que es un poco nuestro planteamiento desde Hacedores del Cambio, ¿no? David, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer compartir este tiempo.